material lo va a compartir por la conversación, por el chat, o lo van a enviar por mail? Hay un manual que prepararon, ¿no es cierto, Débora? Y la información es básicamente la misma, y la charla va a quedar grabada, así que va a estar disponible. Va a estar Sí, en el Liliana. Facebook. Después yo igual de todos modos les dejo el correo laboral de INTA y no hay problema, me pueden escribir ahí cualquier duda o a las especialistas. Perfecto, gracias. Bueno, entonces vamos a arrancar. Bueno, esta charla va a ser sobre mariposas bonaerenses. Les doy la bienvenida y las buenas tardes a todos. Y primero les voy a contar un poquito, a ver si quiero cambiar la diapositiva. Ahí está. Lo que les pido, Wadi. Les pido, entonces, hay algunos micrófonos abiertos, entonces, que en lo posible silencien los micrófonos, y pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat, que Débora y Andrea creo que se van a encargar de recopilarlas, y vamos a responder entonces después al final del espacio. Entonces quería comentarles un poquito, bueno, yo trabajo, como contó Débora, soy parte del equipo de educación ambiental del Jardín Botánico Arturo Ragonese de INTA, para los que no lo conocen. Está ubicado dentro del partido de Hurlingham, dentro del Jardín Botánico es este pequeñito que se encuentra acá, tiene casi 30 hectáreas y está dentro de un predio que tiene casi 600 hectáreas también. Es un predio donde hay una gran biodiversidad, es muy importante para el ambiente en la zona, y donde hay muchos institutos de investigación, por eso es del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, es un centro de investigación muy importante en todos los temas que tienen que ver con el agro. Allí tenemos un sendero de mariposas, ¿sí? Se formó, a ver, se me avanzó. Tenemos un sendero de mariposas que se formó en el año 2012, comenzó como una parcela de la familia de las compuestas. En el año 2015 se empezaron a dar capacitaciones, se empezaron a hacer visitas, capacitaciones a docentes para nivel secundario, y esto estuvo siempre a cargo de Bárbara Pidal y de la ingeniera agrónoma Virginia Inza, ellas dos especialistas en el tema de mariposas y de plantas. Bueno, yo aprendí con ellas, me sumé en el año 2018 adaptando estas visitas para nivel inicial y primario y desarrollando juegos didácticos y aprendiendo sobre mariposas desde un lugar más divertido y diferente para los niños. Acá tenemos algunas fotos de esos eventos. Bueno, entonces vamos a empezar a charlar sobre las mariposas. Y yo decía, bueno, todos los nombres que tienen las mariposas, acá en nombres de los pueblos originarios, acá en Argentina, en griego, el simbolismo de la mariposa incluso es una letra del alfabeto griego, y está presente en todas las culturas, en todos los tiempos, tienen un simbolismo muy grande, en poesías muy famosas, tanto de Oriente como de Occidente, está presente en representaciones muy antiguas en el arte minoico. Hay representaciones del año que tienen 3000 años de antigüedad, como esta figura del príncipe de los lirios, donde hay una mariposa ahí revoloteando, que está ampliada acá un poquito. Siempre en todas las culturas, en América, en la cultura maya, en la cultura azteca, en nuestros pueblos originarios de distintas regiones, en pintores contemporáneos, pinturas famosas de Van Gogh, de Picasso. Acá en Argentina hasta lo tenemos a Juanito Laguna, con las pinturas de Berni a las mariposas presentes. Entonces están cargadas de un simbolismo, nos maravillan, están presentes todo el tiempo, pero muchas veces decimos, bueno, ¿y por qué no vemos tantas mariposas ahora como veíamos antes? Sobre todo los que somos más grandes, que nos acordamos de que antes veíamos muchas mariposas y ahora no. Vamos a tratar en esta charla ver por qué y qué podemos hacer para que estas mariposas, que son tan importantes, no solo en nuestra cultura
en todo el aspecto simbólico y artístico en las leyendas, sino por su función, por su rol en la naturaleza. Son grandes polinizadoras, las mariposas son, digamos, además de las abejas, son las segundas en importancia, son muy importantes para la polinización. Uno de los mecanismos de la polinización es a través de los insectos, y las mariposas justamente contribuyen a que se cumpla el ciclo de vida de las plantas. Tienen una estrecha relación con algunas plantas nativas, que las plantas nativas son esas que son propias de un lugar. Ahora les vamos a contar por qué tienen esa estrecha relación, pero la necesitan en su ciclo vital, y entonces eso va a hacer que también se conviertan en una indicadora de la pérdida de hábitat. Es decir, si hay mariposas que no vemos, como hay una especie que ya les voy a contar, que se llama bandera argentina, que está en peligro de extinción, y eso es porque el avance de las construcciones de las ciudades ha hecho desaparecer sus plantas, las plantas hospederas, ha hecho desaparecer sobre todo los bosques de talares, y las plantas que están asociadas a esos bosques, y entonces las mariposas que las necesitan para cumplir su ciclo también comienzan a desaparecer. Por eso si vemos determinadas mariposas, quiere decir que hay determinadas plantas nativas en el ambiente. Otra característica es que son indicadoras biológicas y también de la salud ambiental, son muy sensibles a la contaminación. Entonces si nosotros en nuestros jardines usamos pesticidas, insecticidas, las mariposas son susceptibles y no van a visitar nuestros jardines, no van a aparecer. Otra característica e importancia es que, a ver si puedo correr ahí está. Que no me avanza, ahí está. Es que son fuente de alimento para aves y para otros organismos, en todos sus estadios. Ahora ya vamos a ver los detalles. Entonces, ¿cómo nacen las mariposas? ¿Cuál es el ciclo de vida de las mariposas? Las mariposas presentan a lo largo de su ciclo de vida lo que se llama una metamorfosis completa. Nacen a partir de huevos, esos huevitos que ponen en determinadas plantas, que son esas plantas que llamamos hospederas, eclosionan, tardan más o menos 7 o 10 días en emerger la larva. La larva va a ir creciendo, va a ir cambiando su tamaño, va a ir mudando su esqueleto, hasta que llega un punto en que ya no crece más, y se convierte en una pupa o en una crisálida, se encierra en esa pupa o crisálida. Ahí está más o menos 10 días, donde pareciera que no pasa nada. Nosotros observamos, si ustedes tienen la oportunidad de ver una pupa, van a ir viendo que cambia de color, está quietita, siempre del mismo tamaño, pero es donde sucede una gran transformación, y a los 10 días más o menos emerge el adulto, que va a vivir, según la especie y según el clima, entre 15 días y 6 meses. Bien, yo ahora les puse acá unas fotitos para que ustedes puedan ver el tamaño de un huevito en el embés de una hoja. ¿Sí? Generalmente están en el embés de la hoja. Aquí ya son unas larvas un poquito más grandes, de un buen tamaño. Aquí ya la larva comenzó, se pegó a una superficie generalmente donde estén protegidas, escondiditas, puede ser abajo de una hoja, abajo de un arbolito, o en este caso era acá en mi casa, abajo de una reja, y comenzó ya a formarse la pupa. Ahí ya tienen la pupa formada, en este caso es de una monarca, ven acá los hilitos doraditos que tiene, por eso recibe el nombre de monarca. Este fue el momento de la eclosión, cuando nace la mariposa, un momento muy delicado, y ya después la mariposa adulta. Entonces, nos iba a compartir Andrea un video. Yo voy a dejar de compartir pantalla un segundito, porque tenemos un video de una vecina. ¿Está Andrea por ahí? Sí, Ahí ahí está. creo que lo Ahí está, ahí está. compartimos.
Le A ver. agradecemos mucho a María de los Ángeles Fernández, que está presente acá en la charla, pero ella ha sido quien ha retratado Ah, este qué video. hermoso. Muy Así bien. que vamos a compartirlo, espero que lo disfruten. El momento del nacimiento de la mariposa. Es el momento más delicado. Para los que vayan a trabajar después con chicos o los puedan ver en su casa, en este momento no hay que tocarlas a las mariposas, hay que mirarlas. Es un momento muy delicado porque es el momento, van a ver ahí cómo emerge. Miren cómo nace con el vientre hinchado y todas las alas plegaditas y húmedas. Va a expulsar el meconio del abdomen. Y en este momento la hemolinfa va llegando a las alas, va bombeando esa hemolinfa, va llegando hasta las alas y las va expandiendo. Por eso es un momento muy delicado, en el que se puede caer, y si se cae o si sus alas se tocan con algo, no las puede terminar de estirar, después se les va a dificultar el vuelo, y entonces no hay una expectativa de vida muy amplia para eso, generalmente se ven muy afectadas. Otra cosa que pasa en este momento es que se empieza a formar, se termina de formar, perdón, su aparato bucal. La espiritrompa está abierta cuando nace, y van a ver que se empieza a pegar, va a ir pegando su espiritrompa, su aparato bucal. Ahí nos está contando que el proceso duró 11 minutos. Fíjense ya cómo tiene el abdomen no tan hinchado y cómo las alas se van estirando. Hemolinfa. Bueno, muchísimas gracias por haber enviado este precioso video, y entonces vamos a volver ahora a la presentación. Estábamos aquí viendo el ciclo de vida, y ahora, ahí todos lo ven, ¿no? Bueno. Entonces ahora vamos a ver las características de las mariposas a lo largo de este ciclo de vida. Ya vimos bastante sobre el momento del nacimiento, sobre lo que pasa en ese momento tan delicado de cuando la mariposa ya adulta emerge de la pupa, y vamos a ver entonces ahora escucho un audio de fondo, no sé si eso lo pueden... Si alguien... ahí está. A ver. Espero un poquito a ver si pueden silenciar ese audio que tienen de fondo, así sigo con la presentación. Bueno, entonces, les voy a contar entonces ahora la morfología de la mariposa adulta y de la larva o la oruga. Pertenecen al orden de los lepidópteros, dentro de los insectos. Recibe justamente el nombre porque lépidos quiere decir escama y pteron ala, por eso se llaman lepidópteros. Las alas tienen escamas. Estas escamas tienen una función específica. A ver, disculpen un segundito, no sé, Andrea o
o Débora, si se puede Sí, nos aparece como que están apagar. todos muteados. No sé de dónde provendrá. Ahí lo chequeamos A bien. ver, un segundito. Perdón, disculpen, era un video que me había quedado a mí, que les quería compartir a ustedes. Perdón. Bueno, ahí volvemos. Ahí está. Bueno, disculpen, ¿eh? Bueno, entonces, aquí hay un detalle de una foto muy ampliada con microscopio electrónico de la sala. Fíjense cómo tienen una disposición como si fueran en un tejado, digamos, y esto es lo que le da el color a las salas. El aparato bucal, esa espiritrompa que se termina de formar cuando la pupa emerge, justamente es una trompita enrollada con forma de tubito, que es la que introducen en una parte de la flor para poder libar el néctar. Y después la gran diferencia con las orugas en el aparato bucal, bueno, las orugas o las larvas de las mariposas se llaman eruciformes justamente porque además de las patas verdaderas tienen unas patas falsas, o esperupedios que están aquí en el cuerpo de la oruga, y la gran diferencia en el aparato bucal, en lugar de la espiritrompa para poder libar, tienen un aparato bucal masticador para comer hojas. Ahora vamos a ver la relación entonces que hay que tienen con las plantas en relación a su alimentación. Y una pregunta que surge muchas veces es la diferencia, o cómo diferenciar entre mariposas diurnas o nocturnas. Las mariposas diurnas, una de las grandes diferencias son las alas. Ahora que estamos viendo la morfología, las partes del cuerpo, las mariposas nocturnas tienen las alas así como en forma de cepillito, y las diurnas terminan siempre con esta forma como los típicos dibujitos, ¿no es cierto? Otra diferencia, bueno, es la alimentación. También una forma de diferenciarlas fácilmente es por las alas. Cuando están en reposo, las de las mariposas nocturnas suelen estar cerraditas, y las de las diurnas suelen estar abiertas, y también por el color. Las diurnas generalmente son mucho más atractivas. Entonces, cuando estábamos hablando de las escamas, de las alas de las mariposas, que son las que le dan el color, un mito también, una pregunta que surge muchas veces es, bueno, ¿qué pasa si toco las mariposas? O si pierden esas escamitas y se quedan sin color. La mariposa no va a sobrevivir, pero va a sobrevivir, no va a tener dificultad, digamos, pero va a encontrar algunos problemas, digamos, porque esos colores, esas escamitas, tienen varias funciones. Una de ellas es, por ejemplo, las estrategias de engaño, o sea, tienen formas, las alas, y tienen colores que, miren, como por ejemplo en este caso se asemeja a unos ojos, o pueden, para parecer más grandes, ¿no? Y simular a un insecto. Pueden tener colores crípticos, o sea, esta parece una hojita y se esconde entre la vegetación, o esta con otro color parecido al que normalmente ella se encuentra. Entonces son colores que se llaman crípticos para que no se las pueda ver fácilmente. Otras pueden tener colores de advertencia, como en el caso de la monarca, tanto la pupa como la mariposa, de advertencia porque pueda ser venenosa o tóxica para los que la ingieran, y algunas se aprovechan de eso y las imitan, ¿sí? Como este caso de las mariposas que encontramos acá abajo. También otra función es es diferenciar entre un sexo y otro, y justamente ser atractivas para el sexo opuesto. Ahora ya vamos a ver casos específicos. Entonces, las mariposas, según el tamaño,
según la forma de sus alas, según los colores, el comportamiento, cómo van a ser esas orugas, cómo van a ser las pupas o las crisálidas, también se las diferencian por familias. Hay varias familias de mariposas, encontramos varias familias de mariposas también acá en la provincia de Buenos Aires. No nos vamos a detener en los detalles de cada una de ellos, después les vamos a dejar, ustedes van a tener el link para el manual de Ituzaingó, y también les vamos a dar el link para una charla mucho más larga de mariposas que las dieron las dos ingenieras fundadoras del Sendero Mariposas del Jardín Botánico, que es muy interesante y muy amplia, y ahí van a poder ver muchos más detalles de cada especie de mariposa. Yo hoy les voy a contar solamente sobre 7 especies, ¿no? Pero entonces, vimos estas 2 etapas, la fase de la mariposa adulta, la fase de la mariposa siendo oruga o larva, y bueno, esta relación tan particular que tienen con las plantas debido a su alimentación. ¿Qué las atrae a las mariposas y cuáles son las flores que les llaman la atención en esta etapa adulta, donde se alimentan del néctar de las flores, entre otras cosas, porque también pueden libar frutas en descomposición, también necesitan minerales, entonces pueden ser que las encuentren sobre rocas, cuando hay humedad, sobre piedritas absorbiendo esos minerales, sobre la propia transpiración de las personas. Y de las flores, las que le atraen son las que tienen colores llamativos. El color que más le resulta atractivo es el rojo, después el naranja y el amarillo, y por último el azul y los violáceos. Y generalmente flores que sean poco perfumadas. Y también flores, digamos que con forma de tubito. A veces nosotros las vemos, decimos, bueno, vemos estas margaritas y no les vemos formas de tubito, pero cuando nos acercamos con una lupa son flores compuestas y las vemos en detalle, son varias florcitas todas juntas, y ahí es donde ellas pueden introducir su espiritrompa y libar. Cuando liban y van de una flor a otra, van llevando el polen y van ayudando a la propagación de las plantas. Muy bien, ¿qué pasa con las orugas que comen hojas, que tienen un aparato bucal tan diferente? Se alimentan de las hojas de estas plantas, y estas tienen una relación bastante específica. Quiere decir que cada especie de mariposa prefiere una planta o un grupo de plantas. Por eso yo les recalcaba al principio que son indicadoras de pérdida de hábitat o indicadoras de biodiversidad. Por eso pasa que si no vemos determinada especie, es que esa especie puede estar necesitando a su planta hospedera y no esté presente en ese lugar, en ese ámbito. Entonces, acá yo les estoy mostrando varias de las plantas hospederas, que serían también plantas que tendríamos que poner para poder atraer mariposas a nuestros lugares. Entonces, vamos a empezar ahora a hablar de las especies más comunes que podemos ver acá en esta zona. La primera mariposa es la espejito, muchos de ustedes las deben conocer, es la mariposa naranja de tamaño mediano, que cuando cierra sus alas tiene plateadito, tiene varios sectores, acá ustedes lo pueden ver, varios sectores plateaditos en las alas, y entonces, por eso recibe su nombre. Miren aquí una oruga. Cada oruga es diferente, ¿sí? Muchos van a preguntar si las orugas son urticantes, si las pueden tocar. Hay especies que no se pueden tocar las orugas porque son urticantes, y cómo diferenciarlas es cuando los pelitos que tienen las orugas en el cuerpo
se ramifican. Cuando están ramificados como un arbolito desde la base, en ese caso son urticantes. Cuando el pelito sale sin ramificarse desde la base del cuerpo, no son urticantes y ahí la van a poder tocar tranquilos. Fíjense las pupas cómo también se mimetizan y van a ver que hay distintas formas de pupas o de crisálidas, también según las familias, y tienen distintas formas de sujetarse. Esta parece una hojita seca. Si no miramos con atención, es esta que está acá, si no miramos con atención, no las vamos a encontrar. Ahora, ¿de qué se alimentan estas mariposas en su fase de oruga y dónde ponen los huevos? Porque ponen los huevos para que cuando nazcan las larvas tengan la comida inmediatamente a disposición, justamente en estas plantas que llamamos hospederas. Vamos a ver, está un poquito lenta mi presentación. Esta es muy común, la planta hospedera, la planta que necesita la mariposa espejito para poner los huevos y para que cuando nazcan sus larvas orugas puedan alimentarse, es la flor que le dicen burucuyá o la pasionaria, ¿sí? Abunda en las zonas urbanas, en los costados de las vías, es una enredadera, y es muy común verlas, no solo en los costados de las vías, también por ejemplo en los baldíos, suelen salir solas en los jardines de las casas, y nosotros solemos arrancarlas, así que tenemos que empezar a dejarlas y estar atentas. Se reproduce muy fácilmente, a través de la semilla del fruto. Hay que lavarlas a las semillas, hay que abrir el fruto, lavar bien las semillas y sembrarlas, y se reproduce sin ningún problema. No solo acá yo les puse el nombre común y el nombre científico. Es importante tener el nombre científico presente porque en algunas plantas incluso puede darse a confusión. Ahora les voy a contar el caso. Entonces, Passiflora cerulea, Passiflora suberosa, Passiflora mísera, o Murucuyá colorado, son todas plantas hospederas de la mariposa espejito. La mariposa monarca, fíjense que a todas les puse el nombre común y el nombre científico también de la mariposa. Aquí con sus orugas, aquí con la pupa que ya les mostré antes una foto. En este caso está, fíjense que está agarradita de una hoja, en vez de una hoja, generalmente escondiditas. Y tiene también varias plantas hospederas donde pone sus huevitos. La más común es la banderita española. Esta es una de las que suele confundirse, porque banderita española se le suele también decir a otra que es la lantana. Entonces, lo mejor es identificarlas con su nombre científico. En este caso es Asclepia curasábica, también la Asclepia meliodora o yerba de la víbora suele ser una planta hospedera, y cuando no encuentra estas dos hospederas que son sus favoritas, otra que suele utilizar es el tasi. El tasi es una enredadera, que la van a encontrar también en lugares así tipo baldíos, o bueno, por supuesto que en reservas, en las riberas de los arroyos, de los ríos también, ¿no? Son plantas que son nativas de esta zona, pero el tasi ya tal vez no es tan fácil de encontrar como la otra, y por eso no es tan abundante la monarca, si bien es una mariposa que solemos ver mucho. Todas estas, tanto la semilla de las asclepias como las del tasi, hay que estar atentos al momento de recolección, porque primero está la flor, después se forma el fruto. Cuando el fruto se forma y se abre, son frutos que se abren solos, y las semillas tienen muchísimos, como si fueran pelitos, y se abren como un panaderito y vuelan inmediatamente con el tiempo. Entonces, apenas el fruto se abrió, decís, junto a la semilla dentro de un rato, mañana, al otro día, no las van a encontrar. Entonces tienen que estar muy atentos
a poder recolectar la semilla apenas el fruto se abra. En el caso del taxi tienen que tener cuidado porque tiene mucho látex y hay gente que es alérgica, entonces los que somos alérgicos tenemos que juntarlas con guantes y con bastante cuidado. Otra mariposa que podemos ver es la perezosa. Un detalle, fíjense acá cómo están las orugas, ¿sí? Todas juntas. Esa también es una característica. Hay orugas que suelen estar solitas y otras que suelen tener un comportamiento más gregario y juntarse. Entonces, acá, fíjense estas cómo las orugas están todas juntas en su plantita hospedera, que es la chilca de olor. Esta también suele andar por muchos lugares. La chilca de olor es una planta muy bonita, que también pueden reproducirlas por semillas, ahora les voy a contar. Muchas plantas, todas estas que yo estoy contando, muchas de ellas se pueden reproducir por semillas, por división de matas, por esquejes, generalmente en primavera, y en el verano también. Bueno, otra mariposa que solemos encontrar, borde de oro. Esta es un poquito más difícil de ver. La mariposa borde de oro, fíjense acá como tiene unos pelitos que salen bien desde el cuerpo de la oruga, muy diferentes a la oruga de la monarca, que no tenía ningún pelito, o a la de la perezosa, o a la de la espejito. Acá tenemos la planta hospedera, que es la Aristoloquia triangulares, o también se llama milhombres o cipó, y otra alternativa que es la fimbriata, que es la flor de patito. También hay otras como la hipemí o la charruga, todas de la misma familia. Acá también tienen que estar muy atentos al momento de la recolección, porque el fruto es como una canastita que se abre, y con el viento, ahí está cerradita, pero cuando se abre es bien como una canastita, y con el viento se dispersan muy rápido las semillas. Acá hay una foto de la enredadera, es una enredadera preciosa, y esta es la flor. Otra mariposa no tan común, pero que también podemos encontrar, es la mariposa limoncito. Esta tiene dos hospederas, una es la Cen del campo, o Cena corimbosa, y la Cena obtusifolia. Son dos hospederas preciosas, ya de un porte un poquito más grande, con flores amarillas. También pueden colectar las semillas y también pueden reproducirlas en sus casas. Y una mariposa que es la bandera argentina, que es una mariposa que seguramente no habrán visto en sus barrios, es una mariposa que necesita al coronillo para poder completar su ciclo, porque pone los huevos en el coronillo, está en peligro de extinción, justamente por el avance de las construcciones de las ciudades sobre los bosques de talares. El coronillo está asociado a esos bosques de talares, y tal es así que se ha hecho una estampilla. No sé si alguien se acuerda de esta estampilla del año 2017, ya mucho no se usaba el correo, pero por ser una especie en peligro de extinción, tiene su estampilla. La pueden ver a esta mariposa en la isla de Martín García, también en la zona de Punta Indio, Punta Lara. En esas regiones donde hay coronillo van a encontrar. Fíjense qué diferente esta oruga, roja y blanca, con muchos pelitos, no es urticante, pero también con un comportamiento gregario. También el coronillo lo podemos reproducir a partir de las semillas. Y aquí una mariposa también muy especial, muy bella, que suele verse un poquito más que la bandera argentina, pero también es difícil de ver. Justamente se llama zafiro del talar porque pone sus huevos en las hojitas del tala, necesita al árbol tala, Celtis tala, para poder cumplir su ciclo. Entonces, todas estas mariposas que no vemos, ven claramente cómo marcan la diferencia de la biodiversidad, o de la presencia o no de una especie,
de una planta, ya sea un arbusto, una enredadera o un árbol en una determinada región. Fíjense en esta mariposa la diferencia de colores entre una y otra. La azul o la turquesa es el macho, y la más clarita, la que tiene anaranjadito, amarillito y blanco, es la hembra. El macho tiene esos colores llamativos justamente para atraer a la hembra. Y acá tenemos un ejemplar de un tala, y la característica de el zigzag en sus ramitas, ¿sí? Y fíjense las espinitas, y como de cada uno de esos puntos va saliendo la hojita, y acá una foto donde tienen el fruto, que además es muy apreciado por los pájaros, así que donde hay árboles de tala está lleno de pájaros que se alimentan de esos frutos. Entonces, si nosotros queremos atraer mariposas, o queremos volver a ver mariposas en los lugares, en nuestros barrios, en nuestras casas, porque comprendemos la importancia, porque son hermosas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ofrecerles las condiciones para que ellas vengan, o sea, tener lugares con poca contaminación, tener plantas hospederas y para su alimento en la fase de oruga, y plantas con flor que sean alimentos en su fase de adulto. Ahora, nos puede pasar que comencemos a formar un jardín, que comencemos a tener plantas, y sean tantos los huevitos que viene una mariposa a depositar, que se las coman todas sus hojas y estemos desesperados porque realmente necesitan una buena cantidad para alimentarse. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es fijarse bien cuál va a ser esa oferta de plantas hospederas para favorecer todo ese desarrollo, tener una cantidad escalonada, o sea, ir produciendo en forma escalonada, ir poniendo una plantita, después otra, estar atentos con los vecinos, a ver cuáles tienen los vecinos, dónde, los lugares de intercambio, y también ir armando todo ese jardín con una flor, con una floración, digamos, escalonada, donde ustedes puedan encontrar floraciones en distintos momentos del año. Igual sepan que las mariposas están sujetas, digamos, su ciclo está sujeto al clima también. Entonces, probablemente en el invierno no veamos tantas mariposas, podemos ver alguna que otra, que capaz que en algún momento de sol y según donde estemos, pero va a variar muchísimo según la época del año. La época de las mariposas es primavera y verano, y generalmente bien entrado el verano es cuando más aparecen. Entonces, como sé que hay muchos docentes también, ¿qué podemos hacer para ir conociendo a las mariposas cada vez más? Bueno, podemos aprovechar, podemos armar juegos didácticos, rompecabezas, podemos armar juegos didácticos para armar el ciclo de vida, tatetí, memotest, todo lo que a ustedes se les ocurra, dominó, no sé, hasta un twister para relacionar hospederas, plantas hospederas y especies, todo lo que ustedes puedan ir incorporando como docentes o en su vida diaria, a los vecinos, a armar juegos con sus hijos. Todo eso va a contribuir a que las conozcamos cada vez más, a que sepamos qué ofrecerles para que estén presentes, a contribuir a un ambiente más sano y a un ambiente más biodiverso. Y bueno, si ustedes quieren profundizar más en el tema de mariposas, nosotros les aconsejamos, además de los recursos que generaron desde la Municipalidad de Ituzaingó, también algunos recursos educativos que se generaron desde el INTA, que es de INTA Procadis, que yo les dejo acá la dirección. Hay una charla bien amplia que les decía de atracción de mariposas. Hay 2 folletos también muy grandes, si ustedes quieren escribirme para que yo les acerque recursos didácticos o las planchas de estos juegos, no hay inconveniente. Y también, bueno, realizamos visitas guiadas en el Jardín Botánico.
Hay muchísimas mariposas más que se pueden encontrar en la provincia de Buenos Aires y en Argentina, y entonces les dejo acá el nombre de algunas guías bastante importantes que pueden consultar. Y una pregunta que nos hacen muchas veces es, bueno, ¿dónde conseguimos esas plantas nativas? Esas plantas nativas nosotros les aconsejamos que ustedes estén atentos a ver cuáles pueden cosechar ustedes mismos, las semillas, y también pueden consultar a la red de vivero de plantas nativas, donde les van a facilitar viveros que trabajan especializados en estos temas. También muchas veces se hacen intercambios de semillas en algunas ferias o en algunos encuentros, en reservas, en las reservas urbanas o en reservas ecológicas. Hay una aplicación también que es muy linda, que la pueden descargar en sus celulares, que se llama Alas, y que tiene es un juego interactivo con realidad aumentada. Pueden ir ahí, descargarlo y tenerlo como un recurso, o simplemente para apreciar. Después hay muchísimas experiencias de gente que está compartiendo en Facebook. Hay muchas escuelas que armaron sus jardines de mariposas, incluso hay escuelas que comenzaron en un aula, pasaron a toda la escuela, después a la plaza del barrio, llegaron a la municipalidad, y pues, si ustedes visitan Monte, en la Laguna del Monte, por ejemplo, al lado de la oficina turística, hay todo un sector de plantas que atraen mariposas, es precioso. Hay una compañera nuestra de INTA que desarrolló también en su barrio un pasaje de mariposas con el aporte de todos los vecinos, y ya el verano pasado estaban viendo 15 especies de mariposas, no 7 que les presenté yo ahora, sino 15, un montón. Y bueno, después también pueden completar ustedes con la cantidad de leyendas que hay, con varios lugares de internet donde hay cómo armar juegos de papel con el ciclo, juegos de papel plegado, distintas cosas. Así que, bueno, ahora quedo a disposición con sus preguntas. Buenísimo, Lili, muchas gracias. Ahí fuimos tomando nota de las preguntas que fueron haciendo. Y aprovecho para contarte que se conectó gente de Berazategui, de Lanús, Merlo, de Cava, de Ituzaingó, por supuesto, de Exaltación de la Cruz, Tandil, de Luján, nuestro amigo Corino, con el Club de Observadores de Aves Pecho Colorado, también de Marcos Paz, de Mar del Plata, de Hurlingham, Caseros, Pilar, Quilmes, Mercedes y Lobos. Así que increíble, la charla está llegando a muchos lugares. Empezamos con las preguntas, Lili. Una de las preguntas era si se puede visitar el Jardín Botánico Arturo Ragonese, que vos comentaste algo, pero si querés dar un pantallazo un poco más amplio. Sí, por ahora todavía estamos cerrados al público. Hasta antes de la pandemia se abría un fin de semana al mes, porque se trabaja normalmente de lunes a viernes, y sí, se hacían muchas visitas guiadas para todos los niveles educativos, desde nivel inicial hasta universitarios. En el caso del Sendero de Mariposas, siempre teniendo en cuenta el ciclo natural, las estaciones del año. Digamos, si queremos ver mariposas en invierno, esto es lo que yo le decía, es muy difícil. Entonces hay que esperar siempre a la primavera, bien entradito el calor, que ahí se puede ver ya el ciclo completo, y bueno, y se puede hacer todo la visita para que lo vean, para que puedan apreciar todo completo. En este momento todavía no estamos recibiendo visitas porque se están adecuando los protocolos. Así que bueno, tenemos esa... Claro. Y igualmente los invitamos a seguir el Jardín Botánico en las redes, ¿no? Que seguramente cuando esté habilitado lo anunciarán por ese medio, ¿no? Lili, ¿querés decir sí. las redes del jardín? Sí, eso pueden verlo en INTA Jardín Botánico en el Facebook o en el Instagram. Se va a estar publicando y anunciando. Esperemos que sea prontito.
Bárbaro. Una de las preguntas también tenía que ver con cuál es la sustancia que se mueve hacia las alas. Eso creo que vos lo estuviste contando en el Ah, video. sí, 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 cuando expande sus olas es la hemolinfa la que va expandiendo, va bombeando, va llegando esa, esa hemolinfa va llegando hacia las alas. Tendríamos que ver en detalle, yo no lo preparé tan en detalle porque tendría que ser una presentación mucho más larga, pero tendríamos que ver en detalle cómo es la estructura de las alas, y bueno, pero digamos, eso es fundamentalmente lo que pasa, que al nacer va expandiendo sus alas, va bombeando y las va estirando. Gracias, Este Lili. es el momento que yo les decía que es tan delicado, que si trabajan con niños o ustedes ven nacer una mariposa, no las toquen porque se va a caer, y lo más probable es que después no sobreviva o se le haga bastante difícil sobrevivir porque va a volar mal, o además está cerrando la espiritrompa en ese momento y por eso es tan delicado. Otra de las preguntas era si todas las orugas se convierten en mariposas. Eso va a depender del ciclo, o sea, si estamos hablando de lepidópteros, si cumplen su ciclo y de acuerdo al clima, sí. Digamos, si no, va a pasar que esas etapas, ese es el tiempo que viven las mariposas o el tiempo que tarda cada momento del ciclo también está influenciado, no solo por la especie de la mariposa, sino por el clima. Generalmente cuando hace más calor, todo el proceso es más rápido. Otra de las preguntas era si las plantas hospederas entonces son nativas. Bueno, es general, o sea, las plantas nativas, o sea, generalmente hay una simbiosis muy importante entre las plantas y las mariposas, o sea, una relación muy estrecha. Y generalmente, ¿cómo era la pregunta? Era si siempre, eso es generalmente, así que estamos hablando de generalidades. A veces puede pasar que ante la falta de una planta nativa hospedera ideal, ellas busquen otra. Y sobre eso si ustedes entran en las páginas, por ejemplo en los Facebook o en los grupos de mariposas, van a ver que muchas veces puede haber adaptaciones, digamos, pero si no, generalmente, sobre lo que yo estoy contándoles son todas generalidades, digamos. Otra de las consultas era si el tala se podía cultivar en arbustos más chicos, o calculo que en maceta o en espacios reducidos, ¿no? Sí, el tala y el coronillo son típicos de los bosques de talares. Se los suele usar o se está incentivando, digamos, también el uso para lo que es cercos vivos. Por ejemplo, el coronillo tiene una hoja, hasta incluso podríamos decir bastante parecida, digamos así, a lo que se usa normalmente, que es la ligustrina, y poniendo coronillos podríamos, digamos, ofrecer una alternativa con una planta nativa propia de esta zona, y que de haber mariposas banderas argentinas cerca, digamos, podrían llegar a ser una hospedera para ellas, digamos, podrían llegar a poner huevitos en las plantas de los coronillos, pero tanto los coronillos como los talas se pueden adaptar a lo que es cerco vivo, y se les puede como adaptar la forma. Otra de las preguntas, Lili, era, bueno, ¿dónde conseguir alguna de estas plantas? Vos ahí agregaste los links Sí, de la red de viveros de plantas nativas. sí. Y también acá una consulta sobre, bueno, de esos colores que atraen a las mariposas, si podemos añadir en el diseño objetos que aumenten la superficie de esos colores para atraer más mariposas, aparte de Mira, las plantas. realmente yo no sé si los objetos los pueden atraer, no sé si hay alguien de acá que lo sepa en la charla, yo realmente no conozco el caso de que los que sean atraídos por objetos de colores, sí por las flores, que tienen estas características que yo les di, como la forma de tubito. Es muy común
poner, por ejemplo, lo que se llama normalmente margarita punzó, que es una margarita rojita, yo la tenía la foto ahí en la presentación. Todas esas se pueden reproducir por semillas, algunas por esquejes o por división de matas, y esta es la época ideal. Y muchas de las hospederas también fructifican entre primavera, desde primavera hasta el otoño, así que por eso les decía que a partir de ahora estén atentos a todos los frutos que van viendo, o sea, vuelvan a estas fichas botánicas de estos recursos que les presenté de INTA Procadis. Hay unas fichitas para cada mariposa y de cada hospedera, y ahí pueden estar atentos de cuál es la época de fructificación ideal, y para colectar las semillas. Siempre tengan en cuenta cuando colectan las semillas de guardarlas bien identificadas, con la fecha. Y bueno, acá dicen que ven colores en forma diferente a nosotros, claro, y los objetos no las atraen. Bueno, yo no sabía ese detalle, pero bueno, sí las flores, y preferentemente las rojas, después las naranjas amarillas, y por último las azules o violetas. Lili, acá hay una pregunta de Ángeles, que es la vecina que nos compartió este video, y nos cuenta que lee muchos comentarios respecto a de si está bien usar las asclepias curasábica, porque no son nativas de la monarca del sur, y son las únicas que ella tiene. ¿Qué opinión le podés dar respecto a eso? Mira, ahí ya digo, ya tal vez tendrían que ver algunos detalles con especialistas, digamos. Las asclepias curasábicas son buenas hospederas para las monarcas. Después, si ya entramos en detalles, digamos, también pueden usar el tasi, pueden usar otras plantas, pero estamos hablando de mariposas que podemos encontrar acá y de qué podemos ofrecerles. Pero bueno, no son plantas que sean invasivas, y sí las podemos encontrar y se dan muy bien acá en la provincia de Buenos Aires. Lili, y bueno, después hay muchas consultas sobre dónde conseguir semillas. Estaría bueno quienes tienen plantas, si pueden acercarlas al vivero municipal o compartirlas. Ahí nosotros tenemos la posibilidad también de multiplicar muchas de las plantas. Actualmente nos encontramos en un proceso de incorporación de plantas nativas en espacios públicos, para que también podamos verlo en plazas, así que estamos disponiéndonos para hacer unas compras, por lo menos en Ituzaingó, para que también haya jardines de mariposas dentro de las plazas, y que uno también pueda obtener semillas ahí en los espacios públicos. Aprovecho para contarles que bueno, estamos haciendo un concurso de arte que incorpora el reciclaje, y el tema principal tiene que ver con las mariposas, y dentro de los 3 jardines que resulten ganadores, vamos a estar armando jardines de mariposas en esos 3 jardines. Hay tiempo para participar, los y las que son docentes de nivel inicial, hasta el 1 de octubre, y bueno, y los premios tienen que ver con materiales para la correcta separación de residuos, juegos y mesas hechos con material reciclado, y el armado del jardín de mariposas, así que les invitamos a que también puedan participar aquellos que todavía no lo hicieron. Y esto que decía Lili, qué importante es conocer estas plantas nativas, que a veces, digamos, históricamente se las ha considerado como yuyos, o como las sacamos sin conocer el valor que tienen. Entonces, qué importante también es compartir este conocimiento, para que cada vez más seamos los que incorporemos en nuestras casas, en nuestros patios, ahí en el pedacito verde que nosotros podemos disponer, este tipo de plantas, para ver más mariposas en las ciudades, y que nosotros también podamos favorecer la biodiversidad en estas zonas. El concurso está destinado para jardines, para el nivel inicial, por lo menos en esta oportunidad, pero el material está disponible para todos y para todas. Es decir, el manual que compartió André recién con las redes, este video que va a estar
también en nuestro Facebook Ituzaingó es Ambiente, y los invito y les recomiendo que hagan ese curso de Procadis que recién mencionó Liliana, porque al finalizar el curso uno tiene la posibilidad de descargarse también el certificado de que efectivamente hizo ese transitar, y también está bueno para aquellos que también están en la docencia. No sé si me falta algún comentario más. Yo veo que hay muchas preguntas en cuanto a cómo conseguirlas, y lo fundamental es que ustedes estén atentos a ver qué hay en sus jardines, qué hay en sus barrios, vean estos espacios de intercambios de semillas, consulten en las reservas que encuentren cerca, está la Reserva Ribera Norte, la Reserva Costanera Sur, bueno, y entonces ustedes estén atentos a la época de recolección de semillas. Tengan presente que yo no me puedo detener ahora a contarles específicamente de cada una, pero que en general todas estas especies de hospederas que les conté, y también de las plantas con flor para alimento de adulto, la mayoría florecen, fructifican desde la primavera hasta el otoño, entonces estén atentos a ver de cuáles pueden recolectar semillas, identifíquenlas y comiencen a sembrarlas en almácigos. Recuerden que siempre las pueden traspasar una vez que tengan ya 2 o 3 hojitas verdaderas, y las traspasan con cuidado, y bueno, y busquen el equilibrio en cada uno de esos lugares, en cada uno de esos jardines o plazas que puedan ustedes armar. Creo que eso es lo fundamental. Y la red de vivero de plantas nativas. Ahí van a poder conseguir. No son plantas que se consigan tan fácilmente. En el chat también hay consultas por el curso de Procadis. Nosotros tenemos, bueno, les pasamos el link para la descarga del manual. Van a encontrar la primera parte, que sería, digamos, lo que hablamos un poquito de las plantas hospederas, y un poquito, y le vamos a estar sumando, que va a estar disponible la semana que viene, si quieren volver a entrar, esta charla, más lo de Procadis, algunas cosas más que nos está brindando Liliana en esta charla, como para que tengan un poco más completo, ¿sí? Le sumamos al manual que tenemos todo lo que vimos hoy, y ahí con alguna de las preguntas también que fuimos recopilando del chat, las vamos a sumar algunos links de interés y ampliar un poquito más. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias Liliana, y muchas gracias a todos y todas los que se conectaron en esta tarde, destinando este tiempo tan productivo a la multiplicación del conocimiento. Así que, bueno, les agradecemos por este espacio, y a vos, Lili, especialmente recibí nuestros saludos y un beso grande para todo el equipo del Jardín Botánico y de la red de educadores, también que tan lindo material comparten con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, y cualquier cosa, ya saben, yo les dejé ahí les voy a escribir también acá el correo, y bueno, cualquier otra consulta que tal vez yo no les sepa responder, los derivo con las especialistas. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.